Buenas tardes. Nosotros para la materia de fisiopatología vamos a exponer sobre diabetes mellitus tipo 1. Somos estudiantes de la Universidad de Montemorelos de tercer año de medicina y estos son nuestros integrantes: es Yulisa Epitacio Romero, Eduardo David Anaya Góngora, Jonathan Bartolón Reyes y su servidor Eber Moisés Bolaños Ochoa. En esta ocasión vamos a definir lo que es la diabetes mellitus, que es un grupo de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia secundaria a un defecto absoluto o relativo en la secreción de insulina, que se acompaña en mayor o menor medida de alteraciones del metabolismo de lípidos, de proteínas, lo que conlleva una afectación micro y macrovascular que afectan con el paso del tiempo a diferentes órganos como ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Para definir primero la diabetes mellitus tipo 1, se menciona la parte anterior de la definición, lo que es el grupo de diabetes mellitus, y esta principalmente se le denomina insulinodependientes o juveniles, lo que es lo que causa una destrucción completa de las células beta del páncreas, lo que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. En la clasificación se divide en dos tipos: la diabetes mellitus tipo 1A y la B, que la A es autoinmune y la B es idiopática, que ahorita vamos a ver cuáles son cada una. En la clasificación de diabetes mellitus hay estos tipos, que son diabetes tipo 1, la 2 y la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. En la clasificación de diabetes mellitus está la diabetes mellitus tipo 1A, la autoinmune, que es una enfermedad autoinmune en la que existe una destrucción selectiva de las células beta del páncreas. Es mediada por linfocitos T activados en sujetos con haplotipos de antígeno leucocitario humano de predisposición. Y la B, que tampoco produce insulina, que tiene las mismas características. No se encuentran datos de autoinmunidad ni haplotipos de antígeno leucocitario humano de predisposición. En la diabetes mellitus tipo 2, el cuerpo puede producir insulina, pero el cuerpo no es capaz de responder a los efectos de la insulina, dando lugar a acumulación en sangre de glucosa. La diabetes gestacional son mujeres que desarrollan una resistencia a la insulina, por lo tanto concentran una gran cantidad de glucosa en sangre durante el embarazo y se dice que tiene diabetes gestacional por la dichosa resistencia a la insulina. Bueno, dentro de la etiología de la diabetes mellitus tipo 1 encontramos que esta se debe a diferentes procesos que van a intervenir en el desarrollo de la diabetes, siendo la principal causa la disminución de la acción de la insulina sobre los tejidos diana, que son la base de las anomalías del metabolismo de la glucosa. Esto va a ser por consecuencia de la destrucción de las células betas del páncreas, como ya se había mencionado anteriormente, por un fenómeno autoinmunitario que se va a acompañar de la presencia de ciertos anticuerpos en la sangre, como los antiislotes, los anti-GAD y antiinsulina. Este tipo de diabetes, la tipo 1, suele aparecer con mayor frecuencia durante la infancia o la adolescencia, aunque puede llegar a diagnosticarse hasta antes de los 30 años, lo cual la va a diferenciar de la diabetes tipo 2. En la patogenia encontramos dos factores principales que predisponen a la diabetes mellitus tipo 1, que es la predisposición genética y los factores ambientales. Dentro de la susceptibilidad genética vamos a encontrar que hay aproximadamente 30 genes que van a predisponer a este tipo de diabetes, pero va a ser el HLA, que es el locus del antígeno leucocitario humano, el que va a explicar más del 50% de esta agrupación familiar de la diabetes tipo 1. Se estima que los genes de la región HLA, que se ubican en el brazo corto del cromosoma 6, como podemos verlo en la imagen, van a ser los principales factores de susceptibilidad genética frente a esta enfermedad, en especial los de clase 2 de la HLA, que van a ser la DQA1, la DQB1 y el DRB1, siendo de estos tres la DQB1 el que va a tener mayor poder predictivo frente a la enfermedad en poblaciones de origen europeo. Dentro de los factores ambientales vamos a tener que las infecciones víricas por cualquier tipo de virus van a predisponer a esta enfermedad, porque las células de defensa van a llegar a eliminar al virus, pero también van a atacar a los antígenos de los islotes de Langerhans de las células beta,
porque ambos van a compartir epitopos similares que van a hacer que haya una confusión dentro de estas células, haciendo que pues las células de defensa no logren reconocer o diferenciar a estos virus del antígeno, de los antígenos de los islotes, lo cual se va a conocer como una reactividad cruzada. Después de eso, los linfocitos T van a llegar a atacar para poder eliminar el virus, pero una vez eliminado estos, también van a pasar a eliminar a los antígenos de los islotes, pues como ya se había mencionado, porque los epitopos van a ser similares a los del virus, conociéndose así como similitud molecular. Entonces ahora vamos a juntar todos estos factores hablando de la fisiopatología. Entonces tenemos que a partir del nacimiento vamos a tener en los pacientes usualmente un desarrollo normal de sus islotes de Langerhans y de la población de sus células beta pancreáticas. Podemos ver también en la gráfica que nos habla acerca del porcentaje o el número de células del beta del páncreas. Ahora, la predisposición genética usualmente está presente en la mayoría de los pacientes que tienen esta patología. Como ya se había mencionado, en las regiones específicamente del antígeno leucocitario humano, en la región corta del cromosoma 6, y al tener esta predisposición genética, mutaciones como HLA, BQ o otras como el B3 y B4, van a juntarse con un inmunoactivador que puede ser las proteínas que se encuentran en la leche, puede ser relacionado con alguna mutación que esté manifestada en una enfermedad autoinmune relacionada con el antígeno leucocitario humano como Graves, Addison, o puede ser debido a la reacción cruzada por la similitud molecular con algún virus como la rubiola o coxsackie, entre muchos otros, y este inmunoactivador puede causar o propiciar o jalar el gatillo para que se desaten anomalías inmunitarias que van a causar la destrucción de las células beta del páncreas, ya que se encuentran en la mayoría de los pacientes algunos anticuerpos. Puede entonces decirse que este es un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Bueno, para que se llegue a la manifestación clínica de esta enfermedad, usualmente debe llegar a destruirse por lo menos el 80-90% de las células beta del páncreas, e incluso puede llegar a su totalidad. Ahora, muy bien, podemos recordar el componente de los islotes de Langerhans, que son las células beta, las cuales producen y liberan insulina y son en más del 70%. También se encuentran las células alfa, que sintetizan y liberan glucagón, que son aproximadamente 20%, y las minorías, que son las células delta, que producen somatostatina, y las células PP, que producen polipéptido pancreático. Y vamos, también es muy importante para entender las funciones o las anomalías que se encuentran propiamente en la manifestación, en la presentación de la enfermedad de la diabetes, las regulaciones paracrinas. Y el paso clave es conocer que la insulina inhibe la secreción de glucagón. Posteriormente, al entender las funciones opuestas, diametralmente opuestas de la insulina y el glucagón, se entiende mucho más por qué se llegan a tener ciertas manifestaciones clínicas. Ahora, además de esto, pues el glucagón puede estimular cierta secreción de insulina, pero en un estado en el que se libera con la suficiente cantidad y junto con otras hormonas hiperglucemiantes, la insulina va a tener un efecto relativamente nulo a comparación de estas otras hormonas. Tenemos la somatostatina, que inhibe la secreción de insulina y de glucagón, y que principalmente ayuda a tener un efecto mucho mayor o más adecuado de estas otras dos hormonas, de la insulina y el glucagón. Ahora vamos a analizar rápidamente, pero muy objetivamente, las funciones diametralmente opuestas, como ya había mencionado, de la insulina y el glucagón. Ahora, la insulina es la hormona de la construcción, del anabolismo. El glucagón es la hormona del catabolismo o de la destrucción. Ahora, porque la insulina a nivel hepático promueve la formación de glucógeno,
y también a nivel de otros órganos como el músculo del tejido adiposo. Entonces se promueve la formación de glucógeno a partir de glucosa. También en el tejido adiposo se promueve la formación de triglicéridos a partir de gliceroles y grasos. También se promueve a nivel muscular, especialmente la construcción de proteínas a partir de aminoácidos. Contra el glucagón, los efectos son reversos. La proteína se degrada a aminoácidos, especialmente para la gluconeogénesis, como ya vamos a mencionar. Los triglicéridos se degradan a glicerol, que es un componente para la gluconeogénesis, y también a ácidos grasos, los cuales van a ser parte clave para algunas de las complicaciones, como la cetoacidosis diabética, y tenemos la degradación del glucógeno a glucosa. Ahora, justamente vamos otra vez a complementar con esto, y es que en el periodo de alimentación, justamente cuando obtenemos todos los nutrientes, se encuentra activa la insulina, en donde tenemos glucogénesis, la construcción de glucógeno, glucólisis, porque lo puedo usar libremente, la glucosa. También tenemos lipogénesis y también incluso el anabolismo de las proteínas. Ahora, allí es cuando funciona la insulina, y esta, al inhibir el glucagón, pues sencillamente puede dar cabida a sus efectos. Ahora, por el contrario, el glucagón se encuentra en el periodo del ayuno junto con otras hormonas, como lo son las catecolaminas, los glucocorticoides, que promueven la glucogenólisis, la degradación de glucógeno, gluconeogénesis, la construcción de glucosa a partir de productos no carbohidratos propiamente. Tenemos también la cetogénesis, que va a ser algo que vamos a tocar más adelante. También tenemos la proteólisis, que va a contribuir a la formación de glucosa o al proceso de gluconeogénesis. Muy bien, ahora vamos a recordar la diabetes mellitus tipo 1 tiene un trasfondo principalmente autoinmune y propiamente hereditario. Entonces va a ser más común que los pacientes sean en la niñez o la adolescencia. Puede llegar hasta los 30 años. Usualmente su presentación también tiene un inicio abrupto y usualmente puede llegar a diagnosticarse usualmente en estado de cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda que ya vamos a ver por qué llegamos hasta ahí. Se caracteriza por la dependencia de la insulina, porque propiamente tenemos la destrucción casi completa de las células beta del páncreas, y también la tendencia a la cetoacidosis. Muy bien, ahora vamos a analizar cada síntoma desde una perspectiva fisiopatológica. Vamos al comienzo entonces. Tenemos que la destrucción de las células beta del páncreas. Esto lleva a que no produzcamos insulina. Junto con no producir insulina y la negada o la dificultad de la entrada de la glucosa a los tejidos, lo que va a propiciar la acumulación de la glucosa en la sangre, también tenemos la baja regulación de hormonas como el glucagón especialmente, que va a propiciar un estado hiperglucémico, como ya lo habíamos analizado en las vías metabólicas. También estimularse vías como la de la gluconeogénesis, vamos junto con la acumulación por la ausencia de la insulina, por la presencia de las otras hormonas, a tener un estado hiperglucémico. Y prácticamente volvemos al principio, que es la definición básica de diabetes, que es un estado hiperglucémico. Muy bien, ahora partiendo de ahí vamos a continuar. Vamos a presentar poliuria. ¿Por qué? Resulta que la glucosa es un componente osmótico, va a acumular líquido a nivel vascular y se va a propiciar la eliminación de este líquido extra a nivel vascular a través de la orina. Ahora, ya que el plasma está saturado con la glucosa, los transportadores renales a nivel de las nefronas van a estar sobresaturados, y esto va a hacer que la glucosa se filtre en la orina. Esto va a conocerse como glucosiuria osmótica, y esto va entonces a propiciar este estado de poliuria. Muy bien, ahora vamos a tocar la polidipsia. Al eliminar mucha agua o al orinar frecuentemente,
por la polidipsia. Y además, al tener el estado hiperglucémico a nivel vascular, vamos a tener acumulación de líquidos allí. Y entonces esta hiperosmolaridad plasmática va a causar deshidratación intracelular y esto va a activar los receptores de la sed y va a causar la polidipsia por estos dos mecanismos, la hipovolemia, pero principalmente por la hiperosmolaridad plasmática. Ahora, debido a que muchas de las células no van a tener acceso a la glucosa debido a la ausencia prácticamente total de la insulina, se van a activar mecanismos como el que ya se había mencionado de la degradación de proteínas. Sin embargo, no van a ser suficientes todas estas mecanismos celulares y va a haber un déficit a nivel general en las células, lo que va a causar este estado de polifagia, de consumir, de tener un aumento del apetito, porque las células van a sentirse con hambre. Y bueno, todo esto va a causar un estado de fatiga en el paciente, así como se ve en la imagen, ya de por sí. Ahora, junto con esto puede haber pérdida rápida de peso por un estado de degradación tanto de lípidos como especialmente de proteínas para el estado de gluconeogénesis. Y rápidamente la visión borrosa se puede dar gracias a la sobresaturación justamente de la glucosa a nivel plasmático y por medio de la vía de los polioles se saturan las células a nivel del cristalino, lo cual va a opacificarlo y va a causar un tipo de catarata por la acumulación de la glucosa allí. Cuando llegamos a un estado de cetoacidosis diabética principalmente, o tal vez a un estado hiperosmolar plasmático, podemos presentar hiperventilación, especialmente en el estado de la cetoacidosis, y ya en los otros, e incluso en un estado de hipoglucemia que puede llegar a ocurrir por el tratamiento con la aplicación de insulina, que se puede dar en exceso, podemos tener un estado de confusión mental o incluso posible pérdida de la conciencia. Pero la más común de estas tres va a ser la cetoacidosis diabética. Ahora, la cetoacidosis diabética la podemos definir en una triada sencilla, que sería la hiperglucemia, la cetosis y también la acidosis metabólica. ¿Por qué se va a dar esto? Ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica, pero vamos a ver que tenemos un estado pródromo antes de que se dé este estado de cetoacidosis diabética. Puede estar precedido por polidipsia, poliuria, polifagia. Podemos tener náuseas y vómito que van a aumentar la pérdida de líquidos y marcada fatiga por más de un día, y todo esto puede anteceder al estado propiamente ya de la cetoacidosis diabética. Y ya el estado de coma el estado de fatiga, puede progresar al estupor o al coma, puede presentar también con dolor y rigidez abdominal, y es muy característico, importante, la respiración con aroma cetónico. ¿Por qué? Porque uno de los 3 productos metabólicos que son los cuerpos cetónicos, que de una vez los voy a mencionar, que es la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, son los 3 componentes, pero la cetoacetona es un cuerpo volátil que se va a eliminar con la respiración y por eso nos va a dar el olor total cuando nos acercamos al paciente. Como mecanismo compensatorio vamos a tener la hipotensión y taquicardia debido a la hipovolemia, y la respiración de Kussmaul, que es básicamente hiperventilación, se va a dar como compensación respiratoria hacia la acidosis metabólica presente en el cuerpo por la acumulación de cuerpos cetónicos. Ok, ahora vamos a tratar esto ya más globalmente. Y voy a irme directo a la parte de degradación de proteínas y lípidos porque es la que nos lleva a la cetoacidosis. Ahora, la degradación de proteínas nos lleva al consumo muscular y a la pérdida de peso. Esto se da por la deficiencia de la insulina y el exceso de las hormonas contrarreguladoras, especialmente el glutagón. Ahora, la lipólisis se va a dar como vía metabólica alterna para el conseguir energía, y el transporte de ácidos grasos va a metabolizarse por medio de la oxidación beta, y aunque esta vía genera ATP, también genera muchos ácidos que son tóxicos para el cuerpo, conocido como los cuerpos cetónicos, que ya los mencioné, de nuevo, que son la acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Ahora esto va a causar
cetonuria, porque estos cuerpos se pueden eliminar por la orina, que hace parte del conjunto diagnóstico, la acidosis metabólica, que genera el equilibrio y se va a caracterizar también por bajos niveles séricos de bicarbonato. También se va a ver la taquipnea compensadora o la hiperventilación compensadora en la respiración de Kussmaul. Podemos tener vómitos en este estado que van a propiciar o a empeorar el estado de hipovolemia que hay, y todo esto va a llevar a la deshidratación, a la hemoconcentración y a un estado de choque al paciente si no se controla. Ahora, también el proceso de hiperglucemia va a llevar a la deshidratación celular, intracelular, que disminuir el estado de alerta por su parte, y por el otro lado va a llevar a la deshidratación que lleva al estado de choque, y todo esto se junta y puede arriesgar la vida del paciente. Y es una de las primeras formas en que se diagnostica a los pacientes que no han sido reconocidos con esta enfermedad, y es necesario entonces que conozcamos estas complicaciones. El estado prolongado de exposición del cuerpo a la hiperglucemia puede causar diferentes complicaciones que se presentan tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Algunas son específicas de la diabetes tipo 1. Lo importante es recordar que los daños se generan principalmente por 3 vías principales. La primera es la vía de los polioles. En ellas se generan diferentes sustancias, dentro de ellas el sorbitol. Estas sustancias son muy activas osmóticamente y se producen dentro de la célula. Esto genera un movimiento de agua desde el líquido extracelular al líquido intracelular, con el consecuente edema. Esto es principalmente importante a nivel del cristalino, porque explica el daño del cristalino por aumento del tamaño debido a la mucha generación de sorbitol, lo que predispone al cristalino para la generación de cataratas. También está la vía de los productos avanzados de la glicación. Estos productos se producen por acción de los carbohidratos con las diferentes sustancias como las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estas activan a las células inflamatorias, ya que estas poseen algunos receptores para los productos avanzados de la glicación y generan como tal el daño tisular. También estas sustancias producen una debilidad de la membrana basal de diferentes partes del cuerpo, principalmente los vasos pequeños y grandes, y entonces generan daños endoteliales. También estas sustancias disminuyen la disponibilidad del NADPH, lo que a su vez disminuye la acción de algunas otras sustancias que son muy importantes para la acción antioxidante, por ejemplo, la glutatión peroxidasa. La tercera vía es la vía de la proteína sinasa C, ya que cuando esta se activa, produce una disminución de la producción de las sustancias vasodilatadoras, con lo cual se produce una disminución del flujo a algunas partes como la retina, los nervios periféricos y el riñón. Esto genera hipoxia. A nivel de la retina, por ejemplo, esto es compensado con un aumento de la permeabilidad vascular, y lo que genera pequeñas hemorragias. Tenemos entonces las diferentes complicaciones. Dentro de ellas encontramos la nefropatía, principalmente provocada por un aumento del grosor de la membrana basal glomerular y una glomerulosclerosis difusa. Encontramos una neuropatía que puede ser simétrica distal, autonómica, focal, multifocal o vascular, y que es generada también por un aumento, un engrosamiento vascular y una desmielinización de las células de Schwann. Esto pues predispone al cuerpo a ser más insensible a las heridas en los miembros, en las extremidades. Tenemos también un daño macrovascular que predispone al cuerpo para enfermedad coronaria, cerebrovascular y vascular periférica, y algunos otros problemas asociados como úlceras en los pies, como dijimos hace un momento, e infecciones y fracturas óseas que por la neuropatía muchas veces no son percibidos. Presentamos ahora un caso clínico en el cual se presenta un varón de 4 años y 7 meses que es remitido a la consulta de endocrinología pediátrica desde el servicio de patología por presentar en un análisis de sangre venosa en ayunas valores de glucosa de 130, 128 y 110 miligramos por decilitro. No presenta pérdida de peso, pero sí presenta poliuria y polidipsia. En los antecedentes físicos de
importancia, tenemos una madre sana sin diabetes gestacional o antecedentes del mismo. Sin embargo, su padre fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 a los 20 años y se encuentra en actual tratamiento con inhibidores de la alfa-glucosidasa. También algunos abuelos paternos, 2 tíos paternos y un primo paterno presentan intolerancia a los carbohidratos sin tratamiento farmacológico. A continuación veremos los resultados del laboratorio, en el cual se presenta una glicemia en ayunas de 119 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada de 6.4, la cual está por encima del valor considerado como normal, y se encuentran anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico o anti-GAT positivos, aunque encontramos anticuerpos antitirosinfosfatasa, anti-IA2 negativos y también anticuerpos antiinsulina negativos. No obstante, con estos resultados se confirma el diagnóstico y se procede con el diagnóstico farmacológico, el tratamiento adecuado. Aquí encontramos la diferente bibliografía empleada para la información que ha sido presentada en esta exposición. Muchas gracias.